Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy día les voy a enseñar 5 formas de generar dinero siendo productor musical. Así que si eres amante de la música y de la producción, este video es para ti. Vamos. La primera forma de ganar dinero como productor musical es creando beats o instrumentales, como tú quieras llamarlo. Hoy en día hay mucha demanda de beats porque cada día hay más cantantes, así que una forma muy rentable es que tú crees tus propios instrumentales y las puedes subir a plataformas ya sea como Beatstar o SoundCloud, y tú puedes hacerle movimiento a través de tus redes sociales totalmente gratis. Puedes hacerte un canal también de YouTube y atraer más gente, más público hacia tus redes sociales y hacer ventas automatizadas ya sea como Beatstar. Y si no tienes para invertir en Beatstar, puedes también hacer ventas directamente con la gente, que ellos te hablen a ti y ellos te transfieren y tú le envías el beat, la instrumental ya sea en formato WAV o los track stem, que es la instrumental con todos los sonidos separados. Así que sean profesionales en ese sentido, traten siempre de ser lo más ordenados y enviarles las instrumentales en perfectas condiciones para que ellos puedan trabajarlas. Ahora, si eres un productor que recién está comenzando, recién está creando sus primeras instrumentales, no tenga ningún problema. Sube tus instrumentales a un canal de YouTube, hace una buena imagen, promocionala a través de tus redes sociales. Incluso puedes hacer instrumentales gratis a ciertas personas, donde esas personas después van a terminar su canción, la van a subir a sus plataformas, a sus redes sociales, y la gente que va a escuchar esa canción va a preguntarse también quién le hizo la instrumental, así que puede que te contacten y esas personas tú les vendes perfectamente. Si aún así sientes que tus instrumentales no son demasiado buenas para venderlas, ponle un precio que a ti te parece más o menos perfecto a lo que es el nivel de tus instrumentales. Créeme que van a haber gente de todos los niveles que les va a gustar el nivel de tus instrumentales, y tú vas a ir creciendo poco a poco y de a poco vas a ir agregándole más precio a tu instrumental. Es muy buena opción y es muy buena publicidad el boca en boca. Por eso tienes que ser bien ordenado también en tu Instagram. Es muy esencial que alguien entre a tu Instagram o a tu Facebook y sepa inmediatamente que tú eres alguien que está vendiendo instrumentales o que eres alguien que se dedica a producir música. Así que sean bastante ordenados y bastante claros también, y sobre todo sean bien constantes. Suban una instrumental semanal o dos, pero traten de ser lo más disciplinados posible, de que no fallen 2 instrumentales en la semana o una como mínimo. Si quieren que este sea su trabajo, sean disciplinados, pónganse metas muy altas, pero siempre sean constantes. Otra forma de ganar dinero como productor musical es vender beats o instrumentales, pero esta vez van a ser personalizados. A veces los cantantes, los artistas necesitan instrumentales que se adapten a su personalidad, a sus gustos, así que nosotros también podemos hacer cosas así. Puede que un cantante te hable y te diga quiero una instrumental con tal sonido, con tal velocidad, etcétera, y tú se la haces a él y le puedes vender una instrumental perfectamente a sus gustos y también que sea exclusiva. Esto quiere decir que nosotros podemos vender esta instrumental un poco más cara, porque si se la damos exclusiva va a ser netamente para él y no vamos a poder vender nuevamente esa instrumental. Así que vender tu servicio personalizado es muy rentable, ya que como lo dije va a ser un trabajo más único, y esto te ayudará también a tener otra conexión con el cliente. Tal vez el cliente vuelva a ti y te busque una y otra vez para generar sus propios instrumentales o trabajar un disco, etcétera, y tú puedes tener una forma de ingreso más estable, por así decirlo, más constante. Así que es una muy buena forma de trabajar codo a codo con el cliente, por así decirlo, y de fidelizar un poco más a esa gente y que también te tome cariño y aprecio por tu trabajo. Hoy en día la calidad de sonido es crucial para competir en la música, así que también otra forma de generar dinero es la mezcla y masterización. Hoy en día la mezcla y masterización puede ser altamente rentable, ya que no hay mucha gente que tiene los conocimientos y los equipos necesarios para mezclar y masterizar profesionalmente. Aquí es muy importante que si tú quieres vivir de esto, que se puede vivir bastante bien, es importante que tú aprendas mucho y subas mucho tu nivel poco a poco en mezcla y masterización. Para eso personalmente te recomiendo que hagas cursos, aprendas tal vez de tutoriales y practiques una y otra vez la mezcla para que así puedas ir subiendo tu nivel. Mientras más nivel subas, más dinero vas a poder cobrar. Así que contacta gente que tú creas que puede mejorar su sonido, hace tu mezcla, tu mejor máster, por así decirlo, y que sorprenda a ese cliente para que él te pueda atraer más gente y te pueda atraer más trabajos de él también. Así que recuerden que el boca en boca es muy buena opción, así que lo único que tenemos que hacer nosotros es tener la gana de subir siempre nuestro nivel, ser cada vez más profesionales y siempre ser muy responsable con la gente.
Otra forma de generar ingresos como productor es vendiendo soundkits. Esta vez le puedes vender soundkits a otros productores musicales, el cual les va a ayudar a producir mejor, a mejorar su sonido o a producir más rápido. Puedes crear tu propio loop de batería o de instrumentos, acordes, melodía incluso. Esta es una muy buena opción de ganar dinero extra. Si eres músico y tienes habilidades, puedes generar tus melodías tal vez con tu guitarra, tu piano y vender esos acordes, esa melodía, y le puedes hacer la vida más fácil a otros productores musicales porque toman tus acordes, tus melodías y van a crear instrumentales mucho más rápido, le vas a ahorrar mucho tiempo, así que es muy buena opción. También las puedes vender perfectamente por correos. Yo incluso las vendo por la plataforma de BeatStar, que también es automatizado. Puedes vender servicios, drum kit, sound kit, lo que tú quieras, puedes vender a través de BeatStar, así que es una muy buena forma también de automatizar tus ventas. Y por último, pero no menos importante, las regalías pueden ser perfectamente una fuente de ingresos para ti como productor musical. Si tienes la posibilidad de trabajar con artistas que trabajan a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, puedes recibir regalías por derechos de autor de esas canciones. Ya sea si tú le hiciste la instrumental, tu mezcla o tu máster, perfectamente puedes acordar tu porcentaje con este artista. Siempre tengan en cuenta que pueden hacer estos acuerdos por contrato o por escrito, pero siempre sean claros con el artista y que ambas partes queden muy de acuerdo en cada porcentaje que va a recibir cada uno. Para tú cobrar estas regalías puedes tener tu cuenta en DistroKid o ya sea como OneRPM. Deberías registrarte en algunas de estas cuentas para que tú tengas más flexibilidad a la hora de cobrar regalías. Y bueno, aparte de esta forma de generar ingresos como productor musical, quiero enfatizar en algo muy importante que no todos los productores saben. Lo que te va a hacer ganar dinero constantemente como productor musical implica mucho en el trato que tú tienes con la gente. No se imaginan la cantidad de cantantes que han llegado a trabajar conmigo por el simple hecho que no tienen buena comunicación con el productor, que tienen que estar pidiéndole los proyectos, que no cumplen el plazo, que no son claros, que no son profesionales. A veces no es necesario tener estudios para ser tan profesional, basta ser profesional en la forma de hablarle, en la forma de tratarlo. Créanme que desde ahí va a partir su profesionalismo. Y cuando me refiero a hablar profesionalmente, no me refiero a que le hable de hertz, de ecualización, de procesos. Eso pasa a ser segundo plano cuando tú eres profesional a la hora de trabajar con ellos, de tratarlos bien, de ser respetuoso, de ser amable y sobre todo de cumplir con los plazos de tu entrega. Recuerda que cada interacción con las personas cuenta. Como les dije, el boca en boca es la mejor publicidad que nosotros podemos tener hoy en día. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, aprendido un montón y espero que también logren su sueño de convertirse en productores musicales o en beatmaker. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy hermoso que te permite vivir de lo que amas, te permite tener libertad. No se trata de talento, sino se trata de pura constancia. Así que eso, espero que te haya gustado este video, dale like, comenta y compártelo con otros amantes de la música para que todos podamos lograr nuestros sueños. Adiós.